¿Cómo era la Tierra en la era de los supercontinentes? Imagina un mundo en el que reinaban tierras inmensas. Un mundo anterior a nosotros, antes incluso de que surgiera la vida, tal y como la conocemos. Un mundo de supercontinentes, gigantes de piedra y tierra, guardianes de historias olvidadas. Querido viajero, muy buenas. Hoy salimos a explorar los misterios de estas tierras gigantescas. De Pangea a Rodinia, de Laurasia a Gondwana. Descubramos las fuerzas que han modelado nuestro planeta e influido en la evolución de la vida en la Tierra. Pero antes de emprender tu próxima aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Fue hace 4.500 millones de años. En ese entonces, la Tierra, nuestro planeta, emergió del corazón de un sistema solar en formación. El colapso gravitatorio de una nebulosa gaseosa y polvo cósmico formó un disco protoplanetario alrededor de un joven Sol. Las partículas en conflicto dentro de este disco se fusionan para formar planetesimales y luego protoplanetas. Uno de ellos era la Tierra. Sigue evolucionando, fusionándose y colisionando a lo largo de milenios. Nuestro planeta experimenta complejos procesos geológicos. Las erupciones volcánicas y la evaporación de los gases de sus entrañas formaron una atmósfera y océanos. Entorno favorable para la aparición de la vida, los océanos primitivos se convirtieron en la base de la evolución y el desarrollo de la futura biodiversidad de la Tierra. La historia de la Tierra no se desarrolla pacíficamente. Está salpicada de capítulos fantásticos a través de los cuales se moldean tierras y mares. Uno de los capítulos fascinantes de esta historia geológica es el de los supercontinentes. Se trata de inmensas masas de tierra que han dominado el mapa de la Tierra en distintos momentos de su historia. Fruto del complejo baile de placas tectónicas, los supercontinentes desempeñan un papel vital en la evolución del planeta. Su huella indeleble marca el paisaje actual. La historia de los supercontinentes es como una inmersión en las profundidades del pasado geológico, que conduce a la exploración de tierras lejanas que antaño reinaron como soberanas. De la misteriosa Rodinia a Pangea, pasando por el famoso Gondwana, los continentes se han unido y dispersado constantemente. Esta es la historia de una Tierra en constante metamorfosis. Bienvenido a la historia de los antiguos supercontinentes. Los continentes y su incesante ballet son parte integrante de la historia geológica de la Tierra. Las masas continentales, arrastradas por la tectónica de placas, se unen para formar supercontinentes. Luego se separan y vuelven a unirse. Así es como, a lo largo de los tiempos, numerosos supercontinentes han modelado el paisaje de la Tierra. Como nuestro planeta es una esfera, sus movimientos tectónicos alteran las configuraciones continentales.
El ciclo de Wilson es el modelo científico que describe este vals continental. Un ciclo que dura entre 400 y 600 millones de años. Y así, durante al menos 2.500 millones de años, los ciclos de Wilson se han sucedido. Hoy en día, la superficie de la Tierra se encuentra en un estado de máxima fragmentación. Evidentemente, no es fácil encontrar la morfología, o incluso solo el rastro, de los primeros continentes. Las rocas continentales se reorganizan constantemente debido a fenómenos tectónicos como colisiones, subducciones y erosión. Los científicos coinciden en que los primeros continentes se formaron hace más de 3.000 millones de años, aunque el ensamblaje de masas continentales tan temprano en la historia de la Tierra sigue siendo objeto de debate. El último supercontinente que precedió a la configuración actual fue Pangea, pero varios ciclos la precedieron, dando lugar a la formación de diferentes supercontinentes. Existen varios modelos sobre el pasado de los supercontinentes. Uno de ellos sugiere que el continente Ur fue el primero en formarse. Se cree que se formó durante el periodo arcaico, hace 3.100 millones de años. Ur abarcaba lo que hoy es parte del sur de África, Madagascar, el este de la India y el extremo oeste de Australia. Se estima que las dimensiones de este supercontinente eran mucho menos menores que las de Australia. Es posible que se formara como resultado de la colisión de varios arcos insulares de origen volcánico y que coexistiera con otros continentes. Otro modelo sugiere que Columbia fue uno de los primeros supercontinentes que existieron hace unos 1.800 millones de años. El periodo de colisión y orogenia que condujo a su formación comenzó hace 2.200 millones de años. Comprendía la mayor parte de las masas continentales de la Tierra. Sus dimensiones se estiman en unos 12.900 kilómetros de norte a sur y 4.800 en su punto más ancho. Tras su ensamblaje final, Columbia experimentó más de 1.000 millones de años de crecimiento en las zonas de subducción, que crearon un inmenso cinturón de acreción de magma. Hace 1.600 millones de años, Columbia empezó a fragmentarse. En unos pocos millones de años, el continente desapareció por completo, esparciendo sus diversos fragmentos por todo el planeta. 500 millones de años más tarde, volverían a unirse para formar el supercontinente Rodinia. Rodinia fue un supercontinente que existió en el Proterozoico. Es el primer supercontinente bien documentado, ya que también es más reciente que Columbia o Ur. Hace unos 1.100 millones de años, las placas tectónicas unieron varias masas continentales procedentes de la desintegración de Columbia. Dos bloques continentales, las antiguas partes de Norteamérica y Sudamérica, colisionaron para formar un supercontinente llamado Rodinia. El orógeno de Grenville, una inmensa cadena montañosa que se extiende varios miles de kilómetros desde el actual Quebec hasta México, es la huella indeleble de esta ruptura continental. Rodinia abarca casi todas las masas continentales de la época. Está rodeada por un océano llamado Mirovia. El aspecto de la Tierra era muy diferente del que conocemos hoy.
La costa este de Estados Unidos estaba junto a la costa oeste de Sudamérica. La Antártida y Australia bordeaban la costa oeste de Estados Unidos. Lejos de las zonas de asentamiento, Rodinia consistía en una enorme llanura. Allí se acumulaba arena más o menos fina. El supercontinente era completamente desértico y la vida solo existía en el agua. En aquella época, la atmósfera solo contenía el 5% de la concentración de oxígeno que tenemos hoy. Esto no era suficiente para desarrollar una capa de ozono que protegiera la superficie y, por tanto, las formas de vida de los rayos ultravioleta. Los sedimentos de esta época revelan numerosas estructuras biológicas, como los estromatolitos. En aquella época, la vida en la Tierra consistía principalmente en formas de vida unicelulares y microorganismos. Entre ellos se encontraban las bacterias y las cianobacterias. Estos organismos eran simples, a menudo unicelulares. Son los precursores de las formas de vida más complejas que se desarrollarán posteriormente. Las condiciones ambientales de la Tierra en la época de Rodinia son diferentes de las actuales. La vida era principalmente microscópica. Tuvimos que esperar cientos de millones de años para ver la evolución de formas de vida más complejas. En aquella época, la Tierra era un único gran continente, rodeado por un vasto océano. La temperatura media era de 10,5 grados. Los rayos del Sol no eran tan potentes como ahora, por lo que su intensidad era un 6% menor. El día duraba menos de 22 horas y el año tenía 13 meses. En la época de Rodinia, las células ya tenían orgánulos que producían energía ingiriendo y combinando bacterias. Las cianobacterias captan la luz gracias a la presencia de pigmentos. Pueden sintetizar su propia materia orgánica, principalmente azúcares simples o complejos. Se denominan fotosintéticas. Más recientemente, las células han desarrollado un cloroplasto. Este orgánulo les permite captar la luz que impulsa la fotosíntesis. Los cloroplastos son el resultado de la endosimbiosis. Las células con núcleo han ingerido algunas de estas bacterias fotosintéticas. Esto ha provocado una serie de cambios, como la transferencia de genes entre el núcleo de la célula huésped, las bacterias recién importadas y los elementos ya existentes. La célula resultante es ahora autosuficiente. Aparecieron nuevos tipos de organismos, como los cromófitos, los haptófitos, los dinoflagelados y las esporas de hongos. Los organismos que vivían entonces en el supercontinente Rodinia experimentaron la aparición de la reproducción sexual. Los acritarcos permanecieron durante este periodo. La mayoría eran algas verdes unicelulares. Se diversificaron mucho, alcanzando tamaños que oscilaban entre 1/100ª de milímetro y varios centímetros de diámetro y adoptando formas redondas, lisas, poligonales o puntiagudas. Junto a ellas vivían también algas multicelulares con talos ramificados. En esta época no vivían animales. El vals continental reúne y dispersa masas continentales por todo el globo cada 400 a 600 millones de años aproximadamente.
Los supercontinentes son como tapas. El calor interno solo puede escapar por conducción, un mecanismo muy poco eficaz. Por eso se acumula, aumentando la temperatura del manto superior y de la corteza inferior. Las partes centrales de los continentes se calientan. La densidad de las rocas disminuye, lo que hace que suban a la superficie y formen grandes domos. La corteza se estira y adelgaza. Este movimiento crea fisuras de las que fluye el magma. La actividad volcánica se vuelve muy intensa. Hace unos 850 millones de años se formó un superdomo en lo que hoy es el oeste de Estados Unidos. Durante un periodo de unos 100 millones de años, empezó a agrietarse y a dividirse. Estas grietas se ensanchaban unos centímetros cada año y la lava fluía hacia arriba. Finalmente, la corteza se rompe, dejando espacio para el magma. Una enorme grieta separa entonces Rodinia en dos grandes masas. Por un lado, Australia, la Antártida Oriental y el sur de África. En el otro, la Eurasia, Sudamérica y África Occidental. La Tierra parece en calma. Las ondulaciones oceánicas no son muy activas y la temperatura media desciende. Inmensas extensiones de hielo toman forma y se extienden hasta el borde del ecuador. Se establece un bucle de retroalimentación. El hielo refleja más radiación solar que los océanos, que son más oscuros. El enfriamiento se intensifica y todo el planeta se congela, con temperaturas que descienden hasta los menos 50 grados centígrados. El hielo oceánico alcanza más de 1 kilómetro de espesor. La Tierra se transforma en una auténtica bola de nieve. Los ecosistemas se trastornan. Pero en el fondo de los océanos quedan bacterias y algas. Los procesos que permitieron a la Tierra salir de este estado de bola de nieve son aún poco conocidos. Los científicos suponen que el dióxido de carbono de origen volcánico podría haberse acumulado de dos maneras. Parte del CO2 podría haberse almacenado en la atmósfera en cantidades suficientes para provocar el efecto invernadero que calentara el planeta. Pero el CO2 también podría haberse acumulado bajo el hielo y haber sido liberado durante una erupción. El grueso manto de hielo que cubre el planeta tardaría 1 millón de años en derretirse. Pannotia es un supercontinente que se formó durante la era neoproterozoica, hace unos 600 millones de años. Se formó por el ensamblaje de cratones procedentes de diversos fragmentos de Rodinia. El supercontinente Pannotia también recibe otros nombres, como Gondwanaland, Denden y Panafricano. Tras el periodo específicamente frío que siguió a la fragmentación de Rodinia, la Tierra vio florecer cierta forma de vida primitiva. El clima se vuelve más bien cálido, en torno a los 25 grados centígrados. Según las zonas, el clima pasa de tropical a árido, con temperaturas más elevadas. Las cianobacterias que sobrevivieron a la era glacial reanudan su proceso de fotosíntesis. Liberan enormes cantidades de oxígeno. La vida se reanuda con mucha mayor intensidad. La fauna del Ediacarán, en rápida evolución, colonizó las aguas que rodeaban el supercontinente recién formado. El aire cambió y esto tuvo consecuencias para los ecosistemas. La fauna microbiana evolucionó y se hizo más compleja.
ya no eran simples aglomerados de células, sino animales. El supercontinente Pannotia duró poco. Comenzó a fragmentarse hace 560 millones de años. Se formaron varias megaplacas litosféricas, entre ellas Laurentia, Báltica, Siberia y el trozo más grande, Gondwana. Varios océanos se adentraron en estas inmensas masas continentales, entre ellos el océano Iapetus. Se están produciendo cambios, con importantes consecuencias para los seres vivos. Gondwana es un supercontinente que se formó a finales del Precámbrico y a principios del Paleozoico. Incluía las tierras que hoy forman Sudamérica, África, la Antártida, la India, Australia y la península arábiga. Durante las fases activas de la tectónica de placas, se creó un clima propicio para la diversificación de las especies. El nivel del mar sube y el clima cambia, lo que provoca profundos cambios en la química de los océanos. Como resultado, los metazoos y otros trilobites experimentaron una repentina e intensa expansión conocida como la explosión cámbrica. Las múltiples aperturas oceánicas condujeron a una diversificación de hábitats propicia para el desarrollo de la vida. En pocos millones de años, el número de especies se disparó. Fue un periodo decisivo en la evolución de la vida en la Tierra. Aparecieron la mayoría de los principales filos de metazoos actuales, junto con una gran variedad de especies animales, vegetales y bacterianas. Una de las principales características de esta fauna es la adquisición de tejidos duros en forma de esqueleto mineralizado. Entre ellos se encuentran los braquiópodos, los moluscos, los arqueociatos y los artrópodos. En la actualidad, muchos organismos, incluidos algunos microscópicos de apenas unos milímetros, tienen esqueletos mineralizados. Pueden formar conchas o simplemente fragmentos de organismos. Esta mineralización se produce al mismo tiempo que los organismos comienzan a excavar. La aparición de este caparazón puede responder a una necesidad de protección y proporcionar una armadura contra los depredadores. Las reacciones químicas necesarias para esta mineralización requieren una gran cantidad de energía en un periodo de tiempo relativamente corto. Esta energía solo está disponible cuando existe una determinada concentración de oxígeno en la atmósfera, que corresponde a un mínimo del 10% de la concentración actual. Este umbral se alcanzó hace 542 millones de años. Aparece el animal más antiguo conocido hasta la fecha, la esponja. Este protoanimal no tiene sistema nervioso, ni vascular, ni mucho menos digestivo. Se reduce a su forma más simple. Se limita a filtrar el agua que la rodea para obtener los nutrientes que necesita. Los primeros animales de cuerpo blando se desarrollaron. Aún no podían desplazarse y permanecían en el fondo del océano. La vida animal dio un gran paso adelante. De tamaño microscópico, los organismos empezaron a crecer. Las formas generales de estos animales son muy variadas y muy particulares. No se parecen a nada de lo que conocemos hoy en día, y son más bien discos o sacos esponjosos.
aparecen los primeros animales con simetría bilateral. Una característica importante que los diferencia de la fauna ediacara es que tienen órganos internos y externos. En concreto, ahora tenían ojos, patas, aparato digestivo, antenas y boca. Se desarrolló una cadena alimentaria en la que algunos seres vivos actuaban como presas y otros como depredadores. Además de los microorganismos, los trilobites que viven en el fondo del océano forman la parte inferior de la cadena alimentaria. En la cima, el Anomalocaris es el superpredador del momento. Este animal es un género de artrópodos ya extinguido. Fue el primer animal conocido con órganos visuales completos y el primer depredador de la historia de la vida. Está muy lejos de las pequeñas criaturas inofensivas de épocas anteriores. El Anomalocaris es un monstruo marino. Con algo menos de 1 metro de largo, tiene afiladas placas óseas en la boca que le permiten aplastar a sus presas. Tiene grandes órganos visuales, ojos compuestos. Miden entre 2 y 3 centímetros. Tienen forma de bastón y 16.000 facetas. Aunque todavía borrosa, su visión es suficiente para permitirle distinguir a sus presas. Esto representa un salto evolutivo considerable en la historia de los seres vivos. El Anomalocaris tiene una morfología tan atípica que los paleontólogos solo recientemente han podido hacerse una idea completa de él. Durante años pensaron que las distintas partes de su cuerpo pertenecían a animales diferentes. Aunque sus ojos acaparan toda nuestra atención, la boca de este temible depredador plantea muchos interrogantes. Tiene forma de anillo aplanado y durante mucho tiempo se ha confundido con una medusa. Algunos la describen como un platillo volante rematado con una rodaja de piña. Tiene dientes que le permiten alimentarse de presas de caparazón duro. El cuerpo largo y estrecho del Anomalocaris está cubierto por un exoesqueleto. Sus patas flexibles le permiten llevarse la comida a la boca. Este excelente nadador utiliza sus 28 aletas laterales en pares y su larga cola en forma de V para desplazarse rápidamente por el agua. Anomalocaris se codea con otras criaturas, cada una más original que la anterior. La Opavinia regalis es un animal curioso. Tiene 5 ojos, 2 pares a los lados y 1 en el centro. Este artrópodo de cuerpo blanco puede medir entre 40 y 70 milímetros. La Opavinia regalis tiene una probóscide larga y flexible que le permite alimentarse atrapando a sus presas en el sedimento y llevándoselas a la boca. Permanece en el fondo del mar, pero es capaz de nadar para seguir a sus presas. Alucigenia es otro animal totalmente alucinante. Su morfología recuerda a la de un gusano. Mide entre 0,5 y 3 centímetros de longitud. Tiene una cabeza alargada con 2 ojos en la parte superior. Unas robustas láminas rodean su boca. También tiene dientes pequeños. El animal parece moverse sobre zancos con sus 7 pares de espinas. Alucigenia vive en el fondo del océano y se alimenta succionando agua por la boca. Pertenece a un grupo que también incluye a los artrópodos, pero la estructura de sus patas sugiere que es un pariente cercano de los onicóforos, animales segmentados parecidos a orugas, con apéndices no articulados. Alucigenia
es un pariente cercano de Nectocaris pteryx, un género extinto de cefalópodos. Este animal tiene una cabeza con 2 ojos, 1 o 2 pares de apéndices y un caparazón en la parte posterior. Su forma alargada y esbelta le confiere una morfología tan parecida a la de un pez primitivo como a la de un insecto. Nectocaris pteryx es un nadador libre que se desplaza con gran rapidez. Sus grandes ojos en la parte delantera de la cabeza sugieren que era un depredador. Entre todas las criaturas, llama la atención la Picaya gracilens. Esta especie de cristal o anguila mide apenas unos centímetros. No es su tamaño lo que nos interesa, sino la espina protodorsal que la califica como el primer animal del filo de los cordados. Algunos científicos sugieren incluso que fue el precursor de los vertebrados y, por tanto, de los mamíferos. Picaya gracilens tiene 2 pequeños tentáculos alrededor de la boca y pares de apéndices en la parte inferior de la cabeza. Tiene vasos sanguíneos y miómeros, que son haces de músculos. Es la presencia de un tubo neural y de una cuerda, una estructura cartilaginosa, lo que ha permitido definir su pertenencia a los cordados. Picaya gracilens pasa la mayor parte del tiempo en el fondo marino y se alimenta de materia orgánica. Hace 485 millones de años, Gondwana, situado en latitudes ecuatoriales, tendió a desplazarse hacia el polo sur. En aquella época, el supercontinente estaba parcialmente cubierto por mares poco profundos. A medida que se acercaba al polo, Gondwana vio descender sus temperaturas. Comenzó a cubrirse de glaciares. El clima se fue enfriando poco a poco, en un momento en el que la biodiversidad se expandía rápidamente. Durante millones de años, se formaron grandes glaciares en estos mares poco profundos. El nivel del mar descendió. Este cambio brusco de temperatura coincidió también con una gran extinción masiva en la misma época, con la desaparición del 60% de todos los invertebrados marinos y del 25% de todas las familias. En aquella época, los niveles de oxígeno equivalían al 2% de la atmósfera actual. El océano, rebosante de vida, dio paso al vacío y la calma. El nivel de los océanos era más bajo y los bancos de peces más numerosos. Los organismos supervivientes siguen desarrollándose y multiplicándose. En los fondos marinos florece una gran variedad de organismos. Este es el periodo del gran evento de biodiversificación del Ordovícico. Este acontecimiento se ve favorecido por una rápida diversificación del plancton. La fauna que permaneció en el fondo oceánico pudo alimentarse y seguir desarrollándose. Los trilobites siguen presentes, aunque en menor número, al igual que los crinoideos y los braquiópodos bivalvos. Junto a ellos, aparecen nuevas especies. El coral crece en abundancia, formando arrecifes que adornan el lecho marino. Los corales, que parecen pequeños árboles en flor adheridos a las rocas o al lecho marino, son en realidad pequeños animales. Forman colonias y construyen un esqueleto común que, dependiendo de la especie, se convierte en la base de un arrecife de coral. Cuando se descubrieron por primera vez, los corales se consideraban plantas marinas que se convertían en piedra en cuanto se sacaban del agua. No fue hasta el siglo XVIII cuando se reconoció al coral como un animal
perteneciente a la familia de los cnidarios. Los arrecifes de coral forman un verdadero ecosistema. Es un entorno natural muy especial, compuesto por una gran variedad de plantas y animales. En ellos viven miles de especies de peces y otros animales como moluscos, estrellas de mar, etc. Los corales enriquecen enormemente la fauna marina. Volvemos ahora a nuestra pequeña picaya, un animal de apenas unos centímetros de longitud que posee una protoespina dorsal y fue probablemente uno de los primeros vertebrados. La columna vertebral de la picaya recorre toda la longitud del animal. Sostiene los músculos y los órganos que componen el animal. Sin embargo, esta columna no es ósea, sino cartilaginosa. Algunos peces conservan esta característica, como es el caso de los peces cartilaginosos que aún se encuentran en la actualidad. Los más conocidos son las rayas, los tiburones y los peces sierra. Pero el picaya del que hablamos la última vez ha evolucionado. Ya no se alimenta a través de sus branquias. Estas solo le sirven para respirar. Para alimentarse, succiona su comida, que consiste en pequeños invertebrados y restos de animales muertos abandonados en el lecho marino. Se enfrenta a feroces depredadores como los artrópodos. Los primeros artrópodos del período cámbrico eran pequeños animales de apenas unos centímetros de longitud. Tenían un caparazón ligero. Sin embargo, en el Ordovícico, los artrópodos habían evolucionado hasta convertirse en gigantescos monstruos marinos. El delgado caparazón dio paso a una armadura acorazada. Uno de los superdepredadores de la época es un pariente cercano del cangrejo herradura, que apareció en el período Ordovícico y sigue entre nosotros. Se trata de los euriptéridos, primos de arañas y escorpiones. También se le conoce como escorpión marino. El euriptérido tiene un cuerpo alargado que termina en una cola articulada. Su cefalotórax tiene varios pares de ojos y pinzas. Es depredador, pero también puede ser carroñero u omnívoro. La mayoría de las especies tienen un aguijón muy fino en el extremo de la cola para inyectar veneno a sus presas. El tamaño de los euriptéridos varía mucho, pero la media ronda 1 metro. El mayor animal conocido alcanzó una longitud de 2,5 metros, mientras que el más pequeño medía poco más de 2 centímetros. Los euriptéridos grandes son de construcción ligera. Los segmentos corporales son delgados y no mineralizados, lo que les permite tener un esqueleto más ligero y moverse con mayor facilidad. Otro depredador conocido de la época era el cefalópodo ortocértido. Fue uno de los primeros en nadar en aguas abiertas, lo que lo convierte en el primer depredador que surcó el mar abierto. Este cefalópodo tiene un caparazón recto y univalvo. Puede medir desde unos pocos centímetros hasta 11 metros de longitud en los ejemplares más grandes y se considera un depredador formidable. Mar adentro, en el supercontinente Gondwana, todo está tranquilo. Si te acercas un poco, puede que veas algunos líquenes y esporas. Pero la superficie continental sigue siendo un vasto desierto. El período ordovícico terminará con una catástrofe que provocará una gran extinción masiva, la segunda en términos de gravedad.
Entre el 70 y el 80% de las especies fueron aniquiladas desde la superficie terrestre hasta las profundidades marinas. Aunque todavía no hay consenso científico sobre las causas de esta catástrofe, parece que la Tierra fue alcanzada por la radiación procedente de la explosión de una supernova. Esta radiación cambió literalmente la atmósfera y dañó la capa de ozono. Como los rayos del Sol ya no llegaban a la Tierra, esta se habría congelado. Hace 443 millones de años, el ballet de los continentes sigue su curso. Tras la extinción masiva de finales del Ordovícico, el océano estaba vacío. Muchas familias, géneros y especies animales desaparecieron para siempre. Los 3 continentes de Siberia, Báltica y Laurentia, que forman un gigantesco archipiélago al norte de Gondwana, empezaron a acercarse. Tanto que acabaron uniéndose para formar el supercontinente Laurasia. Su colisión creó una inmensa cadena montañosa conocida como la cadena caledoniana. Atraviesa Laurasia. También estamos empezando a ver los inicios de otra cadena montañosa, la cadena hercínica, que realmente tomará forma varias decenas de millones de años más tarde, cuando surja el supercontinente Pangea. Los glaciares que se habían formado en la época de la extinción del Ordovícico comienzan a derretirse. El nivel del mar sube y algunas especies se desarrollan considerablemente. Sin capas de hielo, Laurasia disfruta de temperaturas suaves que se estabilizan en torno a los 20 grados centígrados. En la Tierra quedan plantas comparables a los líquenes y musgos actuales. Estos colonizadores se aferran a las rocas por todos los rincones. Entonces, desarrollan espigas. El agua aún no circula por sus tejidos. Algunas plantas desarrollan la capacidad de revivir. Para resistir a la sequía, son capaces de secarse completamente y rehidratarse en cuanto llueve. Otras adoptan una estrategia diferente para resistir a la sequía. Se cubren con una cutícula impermeable para limitar la pérdida de agua. Todas estas plantas dispersan esporas que resisten a la desecación gracias a una envoltura protectora. La morfología de estas primeras plantas terrestres es relativamente sencilla. Tienen sacos pequeños, más o menos ramificados y sin hojas. Pueden ser planas o algo erectas y poseen un sistema vascular muy primitivo. Estas plantas están asociadas a la primera colonización del medio aéreo y mineral. Gracias a la descomposición llevada a cabo por los microorganismos, proporcionaron el material necesario para formar los primeros suelos vegetales. Se creó un ecosistema totalmente nuevo. Algunos organismos probaron nuevas condiciones de vida y aparecieron otros nuevos. Mientras la tierra seca era todavía casi un desierto y los organismos preferían prosperar al borde del agua, las primeras plantas intentaron afianzarse y mantenerse. Tal es el caso de la Cooksonia. La Cooksonia es una de las primeras plantas terrestres que se desarrollaron en zonas costeras y pantanosas. Su organización es extremadamente simple. Solo tiene ejes, sin hojas ni raíces. Los ejes rastreros están provistos de rizomas para que la planta pueda fijarse al suelo.
También utiliza estos rizomas para obtener las sales minerales y el agua que necesita. La Coxsone alcanza unos 7 centímetros de altura. En la parte superior de sus tallos se encuentran los esporangios, los órganos que emiten las esporas. Como no tiene hojas, probablemente sean estos tallos los que realizan la fotosíntesis. Ahora que las primeras plantas han conseguido pisar tierra firme, empiezan a colonizar continentes enteros. Así es como Laurasia se vio invadida por nuevas ramas de plantas que conquistaron efectivamente el medio terrestre. Aunque las primeras plantas terrestres eran organismos muy simples, sin vasos conductores, tenían una gran ventaja. Eran autótrofas. Todo lo que necesitan para sobrevivir es luz, agua y CO2. Así es como las plantas desarrollan la capacidad de crecer cada vez más alto en busca de luz que, de otro modo, podría ser cubierta por otra planta. Los tallos simples dan paso gradualmente a espinas que capturan aún más luz. Luego aparecen las hojas grandes, que actúan como paneles solares útiles también para la fotosíntesis. Es una auténtica explosión en cuanto a forma e innovación del mundo vegetal. Las plantas empiezan a desarrollar vasos para permitir la circulación del agua y los minerales, rizoides, que son pelos que permiten a la planta adherirse al sustrato, y raíces para extraer los recursos minerales y el agua del suelo. Los tejidos se vuelven rígidos gracias a la lignina, lo que permite a la planta crecer cada vez más alto. Bastarían unos pocos millones de años para que se formasen bosques, con árboles que alcanzarían alturas de hasta 30 metros. Pero no será en Laurasia. Este desarrollo del mundo vegetal no ha pasado desapercibido para otra familia: los artrópodos. La conquista de la Tierra por la vegetación les ha permitido seguir su ejemplo. Dotados ya de caparazones y extremidades articuladas, se sostienen y se adaptan fácilmente a la gravedad. Además, el mar arroja varios cadáveres a la orilla, lo que les proporciona un alimento muy atractivo para los artrópodos carnívoros. Strudiela devónica es un tipo de insecto emparentado con los primeros representantes de los saltamontes. Estos pequeños animales prosperan en la costa de Laurasia entre musgos y plantas primitivas. Con solo 8 milímetros de longitud, Strudiela devónica carece de alas. Presumiblemente omnívoro, este animal tiene 6 patas y 2 antenas. Posee ya las mandíbulas típicas de los insectos alados, como las de las cucarachas y los saltamontes actuales. También hay criaturas parecidas a los 100 pies, así como arañas y escorpiones. 100 millones de años antes de que emergieran del mar, estos artrópodos mostraban formidables dotes para la exploración. Aún hoy, el 90% de las formas de vida de la Tierra son artrópodos, sobre todo insectos. Los artrópodos más pequeños son los que más fácilmente sobreviven. Cuanto más grandes son y más pesados son sus caparazones, más difícil les resulta respirar. Así que las hormigas lo hacen bastante bien. En las aguas poco profundas del océano Iapetus, la vida está en auge. Se pueden encontrar corales, crinoideos, braquiópodos, trilobites y nautiloideos. Los grandes artrópodos marinos, como euriptéridos,
siguen formando parte de la escena. Son los mayores depredadores no solo de los océanos, sino también del planeta. Aparecieron los primeros peces con mandíbulas, los placodermos. Sus mandíbulas primitivas, que carecían de dientes, presentaban asperezas muy afiladas y excrescencias óseas. Algunos de ellos alcanzarían tamaños considerables en pocos millones de años, como el Dunkleosteus, que puede superar los 8 metros de longitud. Hace 416 millones de años, Gondwana, que abarcaba la mayor parte del hemisferio sur, se desplazaba lentamente hacia el norte, donde se encontraba Laurasia. Ambos colisionaron inevitablemente. Su colisión formaría un único supercontinente, Pangea. El océano Pantalasa cubre el resto del planeta. Hace unos 350 millones de años se formó Pangea, el último supercontinente. La Tierra acababa de salir de una catástrofe que había provocado una intensa extinción masiva, la extinción del Devónico. Más del 70% de las especies marinas desaparecieron de la superficie terrestre. La causa fue una gigantesca pluma que perforó la corteza terrestre, derramando un océano de magma a distancias inconmensurables. Fue en las entrañas de la Tierra, bajo la actual Siberia, donde se acumuló este material asesino en ebullición. Se produjeron erupciones desproporcionadas que arrojaron miles de toneladas de roca fundida. Los terremotos submarinos destruyeron todo lo que había bajo los océanos, y el agua empezó a calentarse considerablemente, perjudicando a la fauna marina. En primer lugar, el océano está contaminado. Cuando la lava entra en contacto con el agua de mar, genera sustancias nocivas para los organismos vivos. Después, los gases se liberan a la atmósfera. El aire se carga de gases de efecto invernadero, ya que el dióxido de carbono se hace presente en grandes cantidades. Hace calor en la Tierra, y en los océanos las corrientes oceánicas están paralizadas, con temperaturas que superan los 30 grados. La vida marina está muriendo. Los placodermos son incapaces de sobrevivir. El magma sigue fluyendo 250.000 años después de la erupción. La vegetación, beneficiada por una atmósfera rica en dióxido de carbono, coloniza las superficies continentales. A medida que las hojas mueren, caen al suelo y se acumulan. Se forma la primera capa de humus del planeta. La lluvia lo arrastra hasta los océanos y sirve de alimento a las algas. Las algas crecen en abundancia, sin dejar espacio para ninguna otra forma de vida. En tierra, nubes de ceniza de varios kilómetros de altura alcanzan la atmósfera. Aún ardiendo, las cenizas caen de nuevo a la tierra y provocan enormes incendios. Las nubes de ceniza también oscurecen el cielo, y la Tierra inicia un largo periodo de invierno volcánico. Las temperaturas descienden considerablemente. Las especies no tienen tiempo de adaptarse a estos drásticos cambios climáticos. Esta extinción provocó la desaparición del 19% de las familias y del 35 al 50% de los géneros de animales marinos. Se podría pensar que todo ha terminado, pero no es así. Los árboles que contribuyeron a esta extinción masiva ayudan ahora
a insuflar nueva vida a la Tierra. Gracias a ellos, la producción de oxígeno aumenta progresivamente cada año. Las temperaturas vuelven a estabilizarse y las estaciones aparecen. La biosfera vuelve a diversificarse. Un nuevo periodo comienza a aparecer en Pangea, el Carbonífero. Laurussia y Gondwana, supercontinentes que se habían formado a su vez por la ruptura de Rodinia hace varios millones de años, volvieron a unirse para formar Pangea. Pero este ensamblaje llevó mucho tiempo. Duró hasta el Pérmico. Alrededor del supercontinente había un superocéano llamado Pantalasa. La tectónica de placas que intervino en la formación de Pangea elevó el nivel de los océanos y, al principio del periodo, ahogó un gran número de plantas. Durante la primera parte del Carbonífero, las temperaturas se mantuvieron suaves y estables. Durante la segunda parte, descendieron. Los primeros tetrápodos aparecieron en el Devónico superior, hace unos 375 millones de años. Fueron los tetrapodomorfos los que hicieron la transición de peces a tetrápodos. Sus robustas aletas pectorales se volvieron rígidas gracias a un esqueleto óseo. Ahora empiezan a parecerse a las patas. Los tetrápodos son vertebrados, en su mayoría aéreos y terrestres. Tienen 4 extremidades con dedos. En la actualidad, los tetrápodos están representados por los anfibios y los amniotas, que incluyen reptiles, aves y mamíferos. Durante el periodo devónico, se considera que el Acantostega fue el primer tetrápodo en tener apéndices locomotores articulados especiales. Tenía 8 dedos en cada pie. Sin embargo, no estaba totalmente adaptado a la vida terrestre. Su esqueleto no podía soportar el peso de su cuerpo en tierra. Con una longitud máxima de 1 metro, el Acantostega tiene huesos pesados y una línea lateral como la de los peces. Es un animal imponente que sigue dependiendo del medio acuático. Es una ilustración perfecta de que la conquista del medio terrestre se basó en numerosas adaptaciones al medio acuático. La respiración pulmonar es una adaptación a la vida en un medio acuático pobre en oxígeno, como las marismas cálidas. La capacidad de caminar es una adaptación para desplazarse en entornos congestionados, como los manglares. Las extremidades locomotoras pudieron desarrollarse para caminar en aguas profundas. Las adaptaciones progresivas son realmente útiles para una vida totalmente terrestre. Los tetrápodos se adaptaron a esta nueva vida en un medio aéreo y desarrollaron una bolsa amniótica. Aunque durante mucho tiempo la vida había estado confinada al agua, poco a poco empezó a surgir. Las plantas fueron las primeras, seguidas de los animales que, tímida pero seguramente, hicieron la transición a la tierra. Sin embargo, siguen dependiendo del agua para alimentarse y, sobre todo, para reproducirse. Por eso les resulta imposible alejarse de las zonas acuáticas y aventurarse en entornos demasiado áridos. Hace unos 310 millones de años, uno de los reptiles más antiguos conocidos, Ilonomus, introdujo una importante innovación: el amnios. Esta envoltura permite al embrión del amniotas desarrollarse en un medio líquido. Esto protege al embrión de la desecación, pero también de los golpes.
ahora puede ser depositado fuera de cualquier medio acuático. Al mismo tiempo, la piel de los reptiles se está volviendo mucho más seca e impermeable. Esto ralentiza la pérdida de agua a través de la piel. Los tetrápodos reducen considerablemente su dependencia del agua. A partir de entonces, se les abren nuevas puertas hacia nuevos territorios antes inaccesibles. Los reptiles se diversificaron en numerosos grupos como lagartos, serpientes, aves, mamíferos, cocodrilos, tortugas, etc. Comienzan a aparecer vastos bosques. Se desarrollan inmensos helechos, así como árboles de corteza y de semillas. Este nuevo entorno también facilitó la evolución de los tetrápodos. El carbón que consumimos hoy procede de los bosques que se desarrollaron durante el Carbonífero. De ahí el nombre del periodo. Cuando cesaron los movimientos tectónicos, los accidentes geográficos dejaron de moverse. Las rocas solo se degradan por la meteorización y la erosión. Los productos de la erosión se acumulan en las zonas bajas que rodean los accidentes geográficos. Con el clima tropical que reinaba en Pangea en esta época, proliferó una abundante vegetación sobre los sedimentos producidos por los productos de la degradación. El material se amontonó y sedimentó. De vez en cuando llegaban arena y arcilla. Las zonas emergidas se llenan de helechos y coníferas, formando inmensos bosques que constituyen un hábitat ideal para los insectos. El suelo pantanoso es colonizado por grandes anfibios. Cuando los árboles mueren, sus troncos caen al suelo. Como la sedimentación es importante, quedan rápidamente enterrados bajo las hojas, tan rápido que la materia orgánica no tiene tiempo de descomponerse. Con el paso de los años, las arcillas y arenas se endurecen y se convierten en esquisto y arenisca. La materia orgánica se convierte en turba, lignito, carbón y luego antracita. Estos productos contienen cada vez más carbono y, por tanto, son cada vez más energéticos. Sometidos a inundaciones y sumersiones, los filones de carbón están separados por capas de esquisto y arenisca, que también contienen materia orgánica. Fue este carbón el que se utilizó masivamente durante la Revolución Industrial del siglo XIX. Los bosques carboníferos se componen principalmente de grandes licófitos arborescentes, calamitas y helechos arborescentes. Estas plantas, que no producían ni flores ni semillas, incluían también las primeras coníferas primitivas, los cordaitales, así como otro grupo ya extinguido, los pteridospermales, que son los helechos con semilla. Entre los grandes licófitos arbóreos se encuentra el lepidodendro. Este árbol primitivo abunda en Pangea y fue una de las primeras plantas en alcanzar proporciones gigantescas. Puede alcanzar los 40 metros de altura, con un tronco de hasta 2 metros de ancho en la base. Su copa tiene forma de brócoli gigante. Sus hojas brotan del tronco y forman espirales. Al caer, marcan el tronco del árbol. El lepidodendro produce esporas. La calamita es una especie de cola de caballo gigante. Puede alcanzar unos 20 metros de altura y es muy abundante en Pangea, en zonas pantanosas y arenosas. La cola de caballo desarrolla numerosos estolones, que son ramas subterráneas que le permiten crecer. De este modo,
pueden crecer nuevos tallos en caso de que alguno se encuentre en mal estado. Sus troncos pueden alcanzar hasta 1 metro de diámetro. Las hojas de la calamita son cada vez más grandes en función de la disposición de los tallos. Mientras el lepidodendro es muy parecido a un árbol, otro grupo, los helechos, se desarrollaron ampliamente y dejaron su huella en el periodo carbonífero. Estas plantas formaban inmensos pantanos que cubrían la superficie del continente. El guatieza es uno de los árboles más antiguos que se conocen. Se parece mucho a nuestras palmeras modernas. Alcanza los 8 metros de altura. No tiene hojas, sino frondas. Estas se sitúan verticalmente, insertadas en el tronco. El tronco, más bien delgado, tiene forma cónica invertida. Sus pequeñas raíces penetran perpendicularmente en el suelo para mantener la planta erguida a pesar de su imponente tamaño. Sus hojas se producen en grandes cantidades. Una vez muertas, se extienden por el suelo como una alfombra, proporcionando un hábitat adecuado para pequeños animales. El Psanorius, aunque alcanza el tamaño de un árbol, es un helecho. Alcanza alturas de hasta 10 metros y su tronco puede tener hasta 1 metro de diámetro. El Psanorius, aunque alcanza el tamaño de un árbol, es un helecho. Alcanza alturas de hasta 10 metros y su tronco puede tener hasta 1 metro de diámetro. El Psaronius tiene magníficas frondas que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud. Este helecho no tiene tronco. Se sostiene gracias a un grueso manto de raíces formado por raicillas. Dentro de este manto prolifera todo un ecosistema. También se pueden encontrar otras plantas y epífitas. Hace 390 millones de años, las plantas productoras de semillas, conocidas como espermatofitas, empezaron a desarrollarse lentamente. Gracias a esta nueva rama de plantas, la diseminación ya no estaba asegurada por las esporas, sino por las semillas. Las semillas estaban protegidas por envolturas protectoras que contienen el embrión y todas las reservas que necesita durante las primeras fases de su desarrollo. Cuando la semilla se desprende de la planta, asegura la distribución de la especie, que se ve facilitada por su pequeño tamaño, pero también por pequeños ganchos que le permiten adherirse a los animales y apéndices que le permiten atrapar el viento. Las plantas ya no dependen del agua. Su reproducción se vuelve aérea. Además, la semilla puede permanecer latente. Esto significa que su estado de vida puede ralentizarse, lo que le permite alcanzar condiciones favorables para la germinación. La aparición de la semilla es una verdadera revolución botánica. Algunas plantas espermatófitas tienen una semilla desnuda. Es el caso de las coníferas. Las coníferas son plantas muy adaptadas al clima cálido del Carbonífero, que conquistarán los nichos ecológicos dejados vacantes. Estas plantas vasculares portadoras de semillas tienen forma de cono, de ahí su nombre. Todavía hoy se encuentran por todo el mundo. Las coníferas son plantas leñosas extremadamente resistentes y han sobrevivido a muchos trastornos de la historia de la Tierra, como el cambio climático, las erupciones volcánicas y la aparición de las plantas con flores un poco más tarde. Las coníferas primitivas que evolucionaron durante el periodo Carbonífero incluyen géneros como Chordaites y el grupo
Archaeopteridae. Los cordaites son árboles con hojas en forma de aguja y conos. Comparten ciertas características con las coníferas modernas. Las hojas más grandes pueden medir hasta 1 metro de largo y 15 centímetros de ancho. Las hojas, dispuestas helicoidalmente en las ramas, parecen largas cintas con venas paralelas. Los cordaites prosperan en marismas, en el borde de humedales y en hábitats más secos. Los árboles más grandes pueden alcanzar hasta 45 metros de altura. Los archaeopteridales son plantas vasculares que se parecen a los helechos arborescentes, pero se consideran los antepasados de las coníferas. Su representante más famoso es Archaeopteris. Archaeopteris apareció en el Devónico, pero permaneció hasta el Carbonífero. Pertenece al grupo de las progimnospermas, origen de las gimnospermas. Este árbol es un verdadero gigante, que alcanza alturas de hasta 40 metros. Su tronco puede alcanzar 1,5 metros de diámetro. El tronco está formado por lignina y celulosa, y aunque es muy similar al de las coníferas modernas, era un material nuevo en aquella época. Las frondas del Archaeopteris se extienden desde su copa, dándole un aspecto similar al de los helechos. Están orientadas horizontalmente y poseen órganos fotosintéticos excepcionales para la época, que permiten al árbol aprovechar al máximo la luz solar. En Pangea, durante el Carbonífero, el mundo viviente se caracterizaba por un gigantismo generalizado. Organismos vegetales y animales gigantes habitaban la superficie continental. Aparecieron muchas plantas nuevas, pero pocas bacterias eran capaces de digerirlas. La mayoría de los componentes derivados de estas plantas están enterrados en el suelo. Las plantas practican la fotosíntesis. Sintetizan materia orgánica utilizando dióxido de carbono, agua y luz, y liberan oxígeno. Los niveles de oxígeno en el aire llegaban al 35%, frente al 21% actual. El periodo carbonífero se conoce como la era del oxígeno. La capacidad de un animal para respirar tiene consecuencias para su tamaño. Durante el Carbonífero, los insectos alcanzaron tamaños gigantescos y se convirtieron en depredadores de los primeros reptiles y anfibios. Los artrópodos tienen un sistema circulatorio en el que la sangre no está confinada en vasos sanguíneos. Circula libremente por las cavidades corporales. También tienen pequeñas aberturas en la superficie del cuerpo para que el oxígeno de la atmósfera pueda llegar a su sistema circulatorio. Por eso son muy sensibles a las variaciones del nivel de oxígeno en la atmósfera. Esta atmósfera hiperoxigenada beneficia no solo a los artrópodos, que incluyen insectos, arañas y crustáceos, sino también a ciertas especies de vertebrados. Meganeura monyi es la libélula más grande de la historia de la Tierra. Puede alcanzar una envergadura de más de 70 centímetros, una longitud de 30 y un peso estimado de 150 gramos. Vive cerca de ríos y charcas. Meganeura monyi tiene ojos grandes y contiguos, lo que le proporciona una visión de casi 360 grados. En este momento, se convierte en un superdepredador. Caza a otros insectos picándoles mientras vuela.
a diferencia de las libélulas actuales, que cazan a distancia utilizando las patas. Meganeura mongi también ataca a los primeros reptiles que pueblan el suelo. Junto a Meganeura mongi se encuentra otro gigante de la época, Megaracne. Megaracne es una especie de la familia de los euriptéridos. Está emparentada con los arácnidos y guarda cierto parecido con nuestras arañas actuales. La Megaracne mide casi 35 centímetros de longitud. La distancia entre cada una de sus patas es de más de 60 centímetros. Al igual que la Meganeura, también es un superdepredador y tiene muy pocos enemigos. Entre las presas de Megaracne se encuentra Artropleura, un escolopéndido gigante. Artropleura es un ciempiés gigante que puede alcanzar los 2,5 metros de longitud y pesar unos 50 kilogramos. Es el mayor artrópodo conocido que ha caminado sobre la superficie de la Tierra. Aunque no fuera un superdepredador, su gigantesco tamaño no lo convierte en presa. Artropleura parece ser herbívoro y vive en ambientes húmedos y pantanosos. Su cuerpo aplanado está formado por una treintena de segmentos articulados. Cada segmento está cubierto por 2 placas laterales y una central. El Pulmonoscorpius es un escorpión gigante y uno de los mayores arácnidos conocidos hasta la fecha. La forma de sus pulmones alterna entre tejido y bolsas de aire, lo que le ha valido el nombre de escorpión respirador. Puede alcanzar los 70 centímetros de longitud. El Pulmonoscorpius está dotado de potentes pinzas y un aguijón que le permite inyectar veneno tóxico a sus presas y posibles depredadores. Este superpredador se alimenta probablemente de artrópodos y pequeños tetrápodos. Diplocaulus es un género de anfibio que apareció durante el Pérmico, después del Carbonífero. Es uno de los mayores lepospóndilos conocidos hasta la fecha. Mide hasta 1 metro de largo y tiene un cuerpo plano de apenas 10 centímetros de altura. Aunque es especialmente grande, Diplocaulus se caracteriza sobre todo por su espectacular cabeza, con un cráneo en forma de boomerang. Es totalmente desproporcionada en relación con el resto del cuerpo. Las funciones de esta extraña cabeza aún no están claramente definidas. Su cráneo podría servir como arma defensiva, haciéndolo difícil de tragar. Pero otras teorías sugieren que esta forma de boomerang podría ayudar al animal a desplazarse por el agua. El Diplocaulus prospera en marismas y grandes charcas. Por tanto, puede vivir alternativamente en el agua y en tierra. Se alimenta de una gran variedad de peces, así como de insectos y otros anfibios más pequeños. Desde hace varios millones de años, el planeta Tierra atraviesa un periodo de calma. Pero a finales del Pérmico se produjo una extinción masiva relativamente grande. Durante el Pérmico, el supercontinente Pangea siguió formándose, pero no sin consecuencias. La superficie de las aguas marinas poco profundas y de las zonas costeras disminuyó considerablemente. La unión de las masas continentales provocó un descenso de la temperatura y el vulcanismo aumentó considerablemente. La Tierra está sufriendo su tercera extinción masiva, que será sin duda
la más devastadora. En los continentes, el 70% de las especies están desapareciendo. En cuanto a la vida marina, están desapareciendo la mitad de las familias, las 3/4 partes de los géneros y el 95% de las especies. Ningún grupo evitó la catástrofe, pero todos la sufrieron en diversos grados. Los trilobites, los corales constructores de arrecifes y otros microorganismos marinos han desaparecido por completo. Los braquiópodos y los helechos de la superficie continental fueron diezmados. Los moluscos bivalvos, los peces y los tetrápodos se vieron menos afectados. Esta catástrofe marcó el límite entre dos eras, la primaria y la secundaria. La magnitud de esta catástrofe es el resultado de los efectos acumulados de dos eventos volcánicos separados por apenas 6 millones de años. Las emisiones del monte Emei hace 258 millones de años y las enormes coladas de lava de Siberia hace 252 millones de años provocaron importantes alteraciones en el clima de la época. Pero no fueron los únicos incidentes. Tras la extinción del Pérmico, los paisajes de la Tierra quedaron salpicados de helechos, colas de caballo, licopodios y musgos. Por el momento, todavía no hay ni una pizca de color. Las plantas con flores aún no han aparecido. Toda la masa continental de la Tierra estaba unida en Pangea. Pero durante esta era, el supercontinente comenzó a disgregarse lentamente. La era mesozoica estuvo marcada por la aparición y diversificación de los animales más famosos, los dinosaurios. El nombre dinosaurio significa lagarto terrible en griego y muestra claramente el extraordinario tamaño de estos animales. Este grupo de animales es muy diverso y constituye un gran éxito evolutivo. Se encuentran en todos los continentes y representan una gran variedad de formas, aunque son esencialmente terrestres. Hay dinosaurios voladores, bípedos y cuadrúpedos. También pueden tener una dieta carnívora o herbívora. A principios del Triásico, hace 230 millones de años, la Tierra se recuperaba lentamente de la extinción del Pérmico. Los nichos ecológicos quedaron vacantes y estos reptiles no tardaron en ocuparlos. Los dinosaurios reinaban en Pangea y así seguirían hasta el final del Cretácico, hace 66 millones de años. A principios del Triásico, los dinosaurios no eran los gigantes que aparecerían más tarde en el Cretácico. El Eoraptor, por ejemplo, medía 1 metro de largo, unos 40 centímetros de alto y pesaba unos 10 kilos. Sus manos tienen 5 dedos cada una. Los 3 más largos terminan en una garra que les permite atacar a sus presas, pero también agarrar plantas. No tiene una morfología depredadora evolucionada y es uno de los dinosaurios primitivos. Aparecen los primeros reptiles voladores insectívoros, los pterosaurios como el Eudimorphodon. Eudimorphodon tenía una envergadura de alrededor de 1 metro. Su cola era larga y tenía forma de diamante. Eudimorphodon tiene más de 100 dientes. Sus mandíbulas están especializadas y especialmente adaptadas a la captura de peces. Sus características morfológicas le permiten volar activamente.
Aunque los dinosaurios acapararon toda la atención, la rama de los mamíferos siguió diversificándose tímidamente. A principios del Triásico, existían numerosos terápsidos y dicinodontos, entre los que destacaba el Lystrosaurus. Luego disminuyeron durante el Triásico debido a la aparición en número de los cinodontos. El Lystrosaurus es un animal que mide entre 80 centímetros y 2 metros. Tiene un cuerpo robusto y extremidades cortas. Es excavador. Tiene las fosas nasales altas, casi a la altura de los ojos. Su mandíbula está equipada con un par de colmillos que utiliza para arañar el suelo, pero también para defenderse. Se alimenta de raíces y plantas pequeñas. A finales del Triásico aparecieron las primeras mamaliaformas, representadas en particular por el Megazostrodon, parientes muy cercanos de los mamíferos. El Megazostrodon, con una morfología similar a la de las musarañas actuales, medía entre 10 y 12 centímetros de largo. Se alimentaba de lagartos e insectos y cazaba de noche. Su cerebro está más desarrollado que el de sus antepasados, sobre todo las áreas dedicadas al olfato y la vista. Su pequeño tamaño fue un punto débil entre los primeros dinosaurios que surgieron. En los océanos, los condrictios, primos lejanos de nuestros tiburones, ocupan el primer plano. Junto a ellos, los reptiles marinos adquieren cada vez más importancia. Aunque surgieron varias familias, los grandes triunfadores de esta diversidad marina fueron los ictiosaurios, que permanecieron durante toda la era secundaria y se extinguieron en el Cretácico. Estos verdaderos depredadores marinos, en la cima de la cadena alimentaria, medían entre 1 y 20 metros de longitud. Sus poderosas aletas les permitían desplazarse bajo el agua a velocidades de hasta 40 km/h. Los reptiles vivíparos son capaces de parir crías vivas y ya saben nadar. Tienen el hocico alargado y se alimentan de amonites, belemnites y peces. Su morfología es muy similar a la de los delfines modernos. Son capaces de bucear a grandes profundidades, pero también de salir a la superficie. Los grandes ojos del ictiosaurio le permiten ver en la oscuridad cuando se sumerge de noche en las profundidades del océano. Todo este pequeño mundo se está orientando en Pangea, que no va a permanecer en calma durante mucho tiempo. Las fuerzas que la unieron hace millones de años están a punto de separarla. Hace 250 millones de años, cuando Pangea entró en la era secundaria, empezó a fragmentarse, siguiendo el ciclo de las placas continentales que se unen y se separan. Sin embargo, esta ruptura se hizo verdaderamente intensa a partir del final del periodo Triásico, hace unos 200 millones de años. Parte del océano Pantalassa se hundió en la parte occidental de Pangea. Fue aquí donde se formó una abertura oceánica que se ensanchó y avanzó hacia el oeste, formando un nuevo océano, el océano Tetis, que continuó desarrollándose. Este océano seguirá expandiéndose. Las consecuencias ecológicas, climáticas y geográficas son inmensas. Se crearon grietas que separaron América del Norte y África. Las grietas interoceánicas se volvieron activas, calientes e hinchadas. El nivel medio del mar subió. Las superficies continentales se dividieron y las zonas marinas se expandieron. En ese momento, un episodio volcánico produce inmensos derrames.
y el planeta entra en un periodo de cambio climático brusco. Las temperaturas descienden bruscamente antes de volver a subir en muy poco tiempo. Las corrientes oceánicas cambian. Las temperaturas más cálidas reducen los intercambios entre aguas frías y cálidas. La circulación del agua se ralentiza y los fondos marinos se oxigenan menos. La biodiversidad se ve muy afectada por estos cambios. Mientras que Pangea tenía un clima continental, el planeta en su conjunto experimenta ahora un clima más oceánico. Pangea se dividió en dos nuevos continentes: Gondwana y Laurasia. Laurasia es un supercontinente que se formó a partir de la desintegración de Pangea a finales del período Triásico. Cuando el océano Tetis se desarrolló, dividió el supercontinente en Laurasia al norte y Gondwana al sur. Laurasia incluye América del Norte, Eurasia y parte del Ártico. Ahora la Tierra está separada. Las posibilidades de reproducción e intercambio genético entre individuos de la misma especie son cada vez menores. Esta separación no se produjo de la noche a la mañana, y los intercambios disminuyeron a lo largo de millones de años. Las poblaciones se convierten ahora en especies por derecho propio. Se diversificaron y desarrollaron en ambos continentes. La Eurasia se caracteriza por una gran diversidad de ecosistemas. En ella vive una gran variedad de especies vegetales y animales, distintas de las que se encuentran en Gondwana debido a las diferentes condiciones ambientales. Durante este periodo, los dinosaurios se convirtieron en sus habitantes emblemáticos. A partir de entonces, alcanzaron tamaños descomunales. Los primeros mamíferos también hicieron una discreta aparición. La Eurasia permaneció en su lugar hasta hace unos 65 millones de años, cuando a su vez se dividió en Eurasia y Norteamérica, con la apertura del Océano Atlántico Norte. Las fuerzas tectónicas provocaron entonces la separación de los fragmentos de la Eurasia, dando a la Tierra su aspecto actual. La Tierra está viva. Sus placas continentales se mueven constantemente. Siempre lo han hecho y seguirán haciéndolo mientras las entrañas del planeta estén lo suficientemente calientes. El mar Mediterráneo es el remanente del océano Tetis. Cuando el sur del océano Atlántico comenzó a abrirse, el sur de África giró sobre sí mismo. Sus costas nororientales se acercaron al norte de Eurasia. El océano Tetis empezó a cerrarse. Hoy solo queda el mar Mediterráneo, que se está reduciendo inevitablemente. Dentro de unos millones de años, este mar se reducirá sin duda a unos pocos lagos pequeños. Actualmente nos encontramos en la mitad del ciclo de Wilson. Dentro de 250 millones de años se formará un nuevo supercontinente. Pangea Próxima es el próximo supercontinente que podría formarse como resultado de la unión de África, Eurasia y América y de la colisión de Australia y la Antártida. Se presentan otras dos teorías. Amasia, que se cree que es un supercontinente formado por la fusión de Asia y Norteamérica.
La nueva Pangea, por su parte, anunciaría el cierre del Océano Pacífico, acompañado por un desplazamiento hacia el norte de la Antártida y una colisión de Australia con Asia Oriental. Actualmente es imposible predecir con exactitud el futuro supercontinente que se formará. Los movimientos de las placas tectónicas son complejos y en ellos influyen muchos factores. Los continentes actuales siguen moviéndose como resultado de las fuerzas tectónicas, pero los cambios importantes suelen tardar millones de años. El estudio de los posibles supercontinentes del futuro plantea interrogantes sobre el impacto de los cambios geológicos. ¿Cómo configurarán nuestro mundo e influirán en la vida en la Tierra?